y volumétrica? Ahí más o menos. Más o menos, bien, mal. Bien. No está difícil, es solamente ubicarse y darse cuenta manejando las tablas que les di, ¿no? Bien. Continuando, tenemos dilatación de líquidos. Tanto la dilatación superficial, lineal y volumétrica, estábamos hablando de dilatación de sólidos. Ahora vamos a ver dilatación de líquidos. Cuando hablamos de dilatación de líquidos, nos referimos a la dilatación de un líquido, obviamente en un recipiente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que al momento de exponer este líquido al calor, automáticamente el envase donde se hace la dilatación también sufre una dilatación aparte del líquido, ¿no? Ahora, la fórmula para realizar la resolución de ejercicios de dilatación, tenemos que volumen, damos el volumen final como volumen inicial, 1 más el coeficiente de dilatación de líquidos, o se parece al del volumétrico, porque no se olviden que estamos hablando de un volumen. Y el incremento de temperatura, que es el AT, que es el que referencia al incremento de temperatura, ¿no? Al coeficiente de temperatura. Luego tenemos la dilatación de gases, que también esta dilatación se relaciona cuando un líquido o algún sólido pasa de ese estado al estado gaseoso, ¿no? Normalmente cuando se hacen este tipo de dilataciones a causa del calor, tenemos que es una dilatación constante, ¿no? Hablamos de constante porque necesitamos saber cuánto, por decirle, de medio litro de un solvente, un cuerpo, tenemos que dilatarlo todo, así que tiene que ser una dilatación constante, ¿no? Con una presión constante de calor para que se evapore el medio litro de ese recipiente y ahí tendríamos la dilatación total para saber qué cantidad de gases hay en ese medio litro de líquido, ¿no? Y la fórmula es volumen final, volumen inicial, 1 más el coeficiente de presión constante que vendría a ser alfa sobre P por la variación de temperatura, ¿no? Ahora vamos a hablar de calor. Cuando hablamos de calor, decimos que las partículas que están en reposo, cuando se encuentran en agitación, tienen que, un segundito, jóvenes, por favor. Como les decía, los cuerpos, tenemos moléculas en los cuerpos que cuando están en reposo, no sentimos calor, como en este momento, pues no estamos sudando, pero cuando se agitan a causa del calor o una actividad, automáticamente entran en energía, se comienzan a mover y es cuando sufren cambios referente al calor, ¿no? Agitación. Y uno de esos, la temperatura, es un indicador de energía cuando los cuerpos están en movimiento, ¿no? Se puede decir que a mayor temperatura hay mayor cantidad de este tipo de energía, ¿no? Ahora, ¿es lo mismo calor y temperatura? No, el calor no son la misma y la temperatura no son la misma cosa. Por ejemplo, les podría explicar para que no sea el calor es cuando un cuerpo está expuesto a una determinada, a un determinado expuesto al calor y la temperatura es la consecuencia del calor. Es la
la elevada de la temperatura de ese cuerpo. No vendría a ser la misma cosa, ¿no? Bueno, dentro de las unidades de calor tenemos las calorías, que son las cal, y las kilocalorías, cal, ¿no? Esa es su sigla. Y los Brewster Terminal, que este es el BTU, los BTU, ¿no? Que generalmente se miden en Fahrenheit, ¿no? Para poder conseguir la capacidad calorífica, esta es la fórmula, calidad calorífica sobre calor o intercambio de calor, que es la Q, y la variación de temperatura. El calor específico para conseguir es calor sobre la constante de capacidad calorífica, que vendría a ser la C mayúscula, y la masa, que puede ser expresada en kilogramos. Bueno, dentro de la propagación del calor tenemos tres tipos, ¿no? Está la conducción, la convección y la radiación. Cuando hablamos de conducción, no todos la gran mayoría de los cuerpos son conductos de calor. Por ejemplo, podemos ver en una taza de té, ponemos agua caliente y ponemos la cucharilla. En determinados tiempos tocamos la cucharilla y vemos que está caliente, sentimos el calor. Es que el metal es un buen conductor del calor, ¿no? Cuando hablamos de convección, hablamos de que cuando ponemos una vela, ponemos nuestra mano encima de la llama de la vela, vamos a sentir el calor. Pero cuando ponemos nuestras manos a los lados de la vela, no vamos a sentir tanto calor. ¿Por qué? Porque el aire caliente sube y baja y se enfría. Hace esto, hace como un remolino. La convección del calor. Y la radiación es lo que irradia esa llama de una vela, la radiación de calor y luz, ¿no? Ahora, los cambios de fase que hay dentro de estos, tenemos de los cuerpos, tenemos ahí que la fusión, como ya les había hablado anteriormente, es el cambio de un sólido, de una fase sólida a una fase líquida. La vaporización es el cambio de la fase líquida a la fase gaseosa. La condensación o licuación es el cambio de una fase gaseosa a una fase líquida. La solidificación es el cambio de una fase líquida a una fase sólida. Y la sublimación directa o volatización es el cambio de una fase gaseosa a la fase sólida. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios que nos falta hacer del ejercicio que le pasé, que no es mucho, creo que faltaban 2 o 3. Ya habíamos hecho los ejercicios y nos faltaría hacer calor específico, ¿no? Lo tienen en los formularios, ¿no? Lo que les pasé el día de ayer en el grupo. Sí, lo tenemos. Ya, ahora esos 2 ejercicios lo pueden hacer, tienen unos 20 minutos para poder, ahí está la fórmula del calor constante, el calor específico. Ahí están los valores en la tabla y lo pueden ir resolviendo. Estos jóvenes tienen 20 minutos. Bueno, no los escucho, están muy callados. Ahí vamos, Inge. Ahí vamos, dije. Ya se vamos, Bien. Aloy. Estamos Bien, bien. concentrados. Bien, bien, bien. Sigan haciendo. Tienen todavía 5 minutos. Sí, ya está, profe. A ver, ¿cuánto les dio el de resultado?
El La primero, primera, dos, 38.17 grados centígrados. 38.17, bien. Y el segundo, 86.016 calorías. seguro. Con a mí la esto, primera me dio 80,36. a ver, un ratito. El no, Esta no dio 38,17. 38.17, ¿no? Centígrados, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Y en el Sí. segundo tiene que darles 106 o 10.617,6 calorías. ¿Eso les dio? A mí no. ¿Pueden ver la pantalla, jóvenes? Sí, Sí, sí. Ya, ya. Vamos a hacer entonces el ejercicio B. Ya. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué cantidad? A ver, jóvenes, ¿Qué cantidad de calor se debe aplicar en una barra de plata, una barra de plata de 24 kilos, ¿no? 28? 24 o 28. 24. 24 kilos, ¿no ve? Para que eleve su temperatura, entonces tenemos temperatura final a 31, eleve su temperatura, una inicial, temperatura inicial de 31 era, ¿no? Si no me equivoco, 31 grados centígrados a 95 grados centígrados. ¿Estamos bien? Esa es la pregunta, ¿no? Bien. Ya, ahora. Entonces tenemos una masa de 24 kilogramos de plata. Lo hay que transformar entre, entonces aquí tenemos miligramos en 1 kilogramo, ¿no? Entonces tenemos que la masa es de 24.000 gramos, ¿no?
kilos y kilos se van, ¿no? Tenemos aquí un dato. Bien. Tenemos también la temperatura inicial, que es otro dato, como les dije, que es de 31 grados centígrados. Y la temperatura final de 95 grados centígrados. Ya tenemos estos tres datos, ¿no? Y en la tabla tenemos cuánto es el de plata. Sería 0,056 calorías entre gramo y grado. Bien, calorías gramos, ¿no? Centígrados, ¿no? Bien. 0,056 calorías gramos centígrados, ¿no? Ese es el otro dato, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, para obtener la cantidad de calor de la barra de plata, tenemos que usar la fórmula de calor específico, ¿no? Entonces, aquí decimos que, ¿dónde estamos? La fórmula de calor específico es igual a sobre masa, ¿no? Ahora, como nos pide encontrar la cantidad de calor, vamos a despejar, ¿no? Entonces, aquí abajo, la masa quedaría abajo, cantidad de calor, ¿no? Así quedaría la fórmula, ¿no? Y también para la temperatura, para poder entenderla, le pondremos de esta manera para que no se pierda. Entonces aquí vendría a ser temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? ¿Cuánto nos da eso? 31, ¿no? A ver, 95 menos 31. 64. 64, ¿no? Aquí sería 60 bueno, los 95 grados centígrados menos los 31 grados centígrados. 60 y ¿cuánto era? 64. 64, ¿no? Exacto. Ahora hay que reemplazar. Ya, entonces reemplacemos en la fórmula. Entonces tenemos la fórmula. Nos quedaría AQ M por calor
y aquí los 64 grados. Entonces tenemos que la masa nos era 0,56 calorías, perdón, gramos centígrados. Vaya, estoy mal. Perdón. La masa son los 24,000, ¿no? Sí. 24,000 gramos. Aquí ya recién va los 0,56 calorías, gramos centígrados. Por los 64 grados, ¿no? Ahora sí, jóvenes, ¿cuánto da en la calculadora? A ver, Hay que hacerlo toda esa operación, ¿no? En la calculadora sería 24,000 por 0,056. lo hice todo y sale 86,016. Exacto. Hoy también. ¿Está bien? Eso da 86,000. Ay, ese 8 tan feo. $86,016, ¿no? Ahora gramos y gramos se van, centígrados se van y nos queda calorías. Entonces, ¿eso les salió, jóvenes? Sí. Bien. Entonces, ya tenemos el inciso B. Ahora vamos a hacer el inciso A. ¿Quieren hacerlo el inciso A? Sí. Lo vi que estaban. Ingeniero, tengo una pregunta. Dime. En la tabla de calor específico está calorías sobre grados y a la derecha está joules sobre kilogramos. Eso, ¿cuándo se usaría el de joules? Cuando utilizamos los joules, Sí. cuando nos pregunten, porque la pregunta dice calorías, ¿no? Ah, ya, ya. ¿No? Sí. Cuando nos pregunten cuántos joules, ya saben cuál tabla usar o cuál valor de la tabla. Ok, gracias. Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, este es el inciso. Perdón. Inciso B. Ahora vamos a hacer el inciso. Inciso A. Bien, a ver, ¿qué datos tenemos? Según la pregunta. Tenemos una masa, si no me equivoco, era de 600 gramos, ¿no? Que se encuentran a una temperatura de 19 grados centígrados, ¿no? Sí, jóvenes, ¿me están siguiendo o no? Sí, sí. Ese ya está cansado. Ya. Y nos da que encontremos, ya tenemos el dato de calorías que nos da, ¿cuántas calorías son? 1300 calorías, ¿no?
1300 calorías. Ahora dice, ¿cuál será la temperatura final? No sabemos la temperatura. Eso es lo que queremos conseguir, ¿no? Para tener la temperatura final, tenemos que cambiar la fórmula. La fórmula es CC igual a sobre masa por T. Tenemos que encontrar esa temperatura. Entonces hay que despejar. A T es igual a caloría. Abajo, sigue abajo. Ahora aquí sería masa por calorías, ¿no? Ya tenemos despejada la fórmula para poder hacer el reemplazo, ¿no? Ahora, para poder reemplazar esto, sabemos que T es igual a temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Esto es AT. Entonces aquí es esto lo mismo, ¿no? Masa entonces, como no tenemos temperatura final, es igual, y aquí está la temperatura inicial, si la tenemos. Si está restando, pasa a sumar, ¿no? Ahora ya tenemos la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, temperatura final es igual a la variación masa por calorías más temperatura inicial. Entonces, ya reemplazamos con los datos que tenemos, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos este dato que nos dieron, que son 1300 calorías. Esto sobre la masa. ¿Cuánto era la masa? 600 gramos, ¿no? Ahora, la CC, ¿de qué éramos? Las calorías de cuál era? De hierro, ¿no? Los 600 gramos de hierro, ¿sí? Sí, ¿Cuánto es el hierro? 0,113. A ver, ¿dónde van a necesitar? 0,113 113. calorías sobre gramos centígrados, ¿no? Y más. Ahora, ¿cuánto era la temperatura inicial? 19 grados centígrados, ¿no? A ver, jóvenes, ¿cuánto nos da la calculadora? ¿Cuánto nos da? Primero, 130 a 17. primero esta operación hay que hacer, no se olviden. Esta operación. Y después sumamos los 19. ¿Ya? ¿Cuánto nos da el primero? Mi calculadora. 19.17. Sí, eso da 200 entre 600 por 0.113 igual 19.17, ¿no?
Entonces aquí nos da 19.17. A ver, calorías con calorías. Gramos con gramos. Entonces nos da aquí centígrados, ¿no? 0 centígrados. Más 19 centígrados. ¿Cuánto nos da? Nos da 38.17. 38.17 grados centígrados, ¿no? ¿Entendieron, jóvenes? Sí, profe. Ya, ¿está difícil? Algo así. No, ¿ve? Lo único que es ubicarse, no hay que perderse, ni tampoco se desesperen, no entren en pánico. Ubíquense, lean bien la pregunta. En la pregunta está todo lo que tienen que hacer. Lo único que tienen que jugar con las fórmulas, ir simplificando o viendo cuál es la fórmula que les va a servir, de acuerdo a la pregunta que les da el subtítulo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, mañana ya nos toca ver otras cosas. Hoy no les voy a mandar ejercicios. Descansen hasta mañana. Y no se olviden poner su asistencia. Y nos vemos mañana. Muy buenas tardes, jóvenes.